11:07 en toda la República Argentina. Estamos con 23 grados en este momento, más o menos está lindo, ¿eh? Igual nuestro invitado que hoy está en el piso, por suerte, que no... Nos cagaste, Marce, yo te lo aclaro, nos cagaste porque trajimos desayuno todo y no vas a comer ni vas a probar nada. Me anticipé. Ya desayunaste. Sí. Más pato para mi caballo, decíamos en el doque. Nosotros decíamos más pato para mi caballo, nos quedaba más a nosotros, pero la idea es que ellos desgusten estas maravillosas cosas de María Franco, y que también de paso lo vamos a mostrar. Pará de comer un poco. No, lo vas a mostrar en pantalla. Sí, lo voy a mostrar acá. Ahí está. Estamos, sí, bueno, ya estamos con Marcelo Malvestiti, escritor, periodista, yo te diría hasta manager de fútbol, pero no es así, ¿no? O sea, ya casi estarías convertido en todo esto. Estamos ahí, a un paso. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, en principio agradecido por hacerme partícipe. Sí, cómo no, gracias. Por hacerme partícipe del programa, por la invitación. Es un gusto realmente. A Rubén, bueno, no lo conocía personalmente, pero bueno, hemos dialogado y nos hemos comunicado muchas veces. Conmigo es la primera vez que nos vemos. Exacto. Gracias a la tecnología, ¿no? Bueno, a veces renegamos tanto de la tecnología. Y también gracias al interés humano, bueno, obviamente al rubro que nos une entre todos, periodismo, medios, etcétera, que nos ayudó en el pasado, en el presente y nos va a seguir ayudando en el futuro a hacer nexos con mayor o menor cantidad o capacidad tecnológica. Tal cual. Pero la verdad es que los nexos son humanos. Eso exacto. Hay que darlo. También. Vos mismo lo decís. ¿Cuánta gente recién querías agradecerle también o conocerlo personalmente a Maxi Lecky, que está en la otra radio, acá en Radio Sónica, por una nota? Estos son todos los nexos que hacen la vida, ¿no? Las conversaciones, ¿no? La charla, el interesarse, claro. ¿no? Y que es básicamente lo que a vos te trae acá también. Es decir, este libro, La Peor Derrota, este documental que se está firmando por Primera Vista. A primera vista. Es la productora que se hizo cargo, digamos, de todo lo que es el libro, de la temática, de la problemática. A los cuales le mandamos un saludo que en teoría están escuchando en este momento. Mariano Jerez y Sabrina Nieves Pacot. Pero, digamos, eso también es lo que te lleva a vos a interiorizarte en este libro, que ya desarrollaste, en este libro que se está volviendo, bueno, como un audiovisual. Claro, algo audiovisual y aparte algo ya masivo, digamos, en donde mucha gente se interesó en el tópico, en los resultados de esto, que no es nada nuevo. Pero contanos vos en qué se basa, que va a ser más didáctico que lo diga yo. Bueno, La Peor Derrota trata de aquellos jugadores juveniles de fútbol que no pueden llegar a la profesionalidad, es decir, no pueden llegar a la primera división. De acuerdo a algunas 98%, me atrevo a decir. Sí, 95%, 98% por ahí. Según mi investigación en distintos clubes, el 95% de los chicos que aspiran a llegar a la primera división fíjate los auriculares, los tenés al revés, me parece. A ver. ¿O no? ¿O está bien? Ahí está. ¿Te escuchás vos? Sí, me escucho perfectamente. No, están al revés así. Que no llegan, bueno, el 95% de los chicos que no llegan, digamos, a primera, y con el problema de que abandonan la escuela secundaria, ¿no? Claro. Es decir, influenciados por los padres, generalmente. Claro. No todos, por supuesto, ¿no? Pero en muchos casos les dicen: no vayas a estudiar, total, vas a ser jugador de fútbol. O al fútbol. Entonces la peor derrota, ¿por qué? Porque ya la derrota es fuera de los límites del campo de juego. Desde el la educación. Exacto. La falta. Incluso cuando los entrenadores te dicen, bueno, quedaste en libertad de acción, que uno se genera toda una expectativa, no solamente en el fútbol. Yo en Buenos Aires, cuando presenté el libro en el Congreso de la Nación, decía, salvando las distancias, que es muy parecido a cuando te despiden de un empleo, ¿no? Claro. Vos estás muchos años trabajando y de repente te llega el telegrama de despido o te avisan que te va a llegar. Es decir, en este caso alguien se forma una expectativa para llegar a ser jugador profesional y bueno, durante muchos años aparte, porque empiezan de chiquitos y se genera una expectativa como muy grande. Exacto. Y ven en la tele todo. Lo que hablamos un poco con José, el marketing y todos los millonarios y todo eso. Yo creo que hay que bajar la ansiedad de los padres también. Claro. Fundamental. Vos sabés que coincidimos todos en como lo que decía Rubén, ¿no? Que es muy sacrificado. Es decir, uno a veces puede pensar
el ser músico o el ser jugador de fútbol es cuestión de vagos, es decir, porque no querés trabajar, entonces vas a hacer otras cosas. Claro. Y no es tan sencillo, es un sacrificio muy importante para los jugadores. Seguro. Y más cuando no tenés el de la educación. Seguro. Y más cuando quizás muchas... Esto me lo vas a contar vos, yo no lo sé, pero me da a mí yo tengo la sensación, para hacerlo más particular, de que, digamos, los que buscan ser jugadores de fútbol son gente de clase baja, gente de clase media, que busca el sueño por medio del fútbol, porque es lo que más cercano, lo más patente tenés. Es decir, el potrero, la pelota rodando, no deja de estar en el asfalto, en la tierra, en un potrero, en una plaza, no deja de estar. Y el fútbol, el fútbol profesional, no deja de estar en ningún barrio carenciado o en ningún barrio caro o de elite. Es decir, siempre está el fútbol presente en una pantalla, de alguna forma. Seguro. Entonces los pibes fantasean con eso. Ahora, yo pensaba que los padres, esto que vos decís, los padres, de que hagan fútbol y no estudien, había terminado, ¿sabés? Yo pensé que era una cuestión más de nuestra categoría, de los cuarentones, de los cincuentones o más arriba, que no le daban tanta pelota al trabajar y apostá a eso como si fuera un trabajo, porque en realidad les daba de comer si te contrataba un club. No era la fascinación ni la guita que era ahora. Pero para no irme tan lejos, pensaba que era así, vos me decís que no, que sigue siendo. Claro, ¿sabés qué, Federico? El tema es, y Rubén, el tema es el siguiente: están en juego 3 componentes, que es el éxito, la fama y el dinero. Claro. Es decir, a un futuro mediato o un futuro lejano. Está en juego. Es decir, no estudies. Si vas a ser jugador de fútbol, ¿no ves que vos sos goleador, andás bien, jugás siempre de titular? Es decir, lo van mentalizando también a los hijos de que seguro llegan a primera. Ahora, la diferencia es cuál es el inconveniente de que paralelamente, simultáneamente, estudian. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Está bien, aspirá a ser jugador de fútbol, pero ¿por qué no estudiar también? ¿Por qué abandonar la secundaria? Claro, bueno, tener otras herramientas para que se puedan desarrollar en otra cosa. Exacto. Porque la carrera del jugador de fútbol, ¿cuánto dura? ¿Hasta los 40 años? Mucho menos. Una etapa corta, sí. Menos. Incluso yo averiguando en los clubes, y esto es un aporte importante también a todo esto, es que algunos técnicos, entrenadores, formadores, captadores de talentos, dicen: mirá, los que llegan a primera y no se mantienen en primera, juegan 3 partidos, 4 partidos, nosotros no consideramos que hayan llegado a la profesionalidad. Claro. Porque jugaron 3 partidos, desaparecieron y no se mantuvieron en la primera división. Claro. Debe ser muy difícil mantenerse en primera, ¿eh? Claro. Debe haber mucha competencia, ¿eh? Claro. Pero aparte me parece que más allá de la parte física, debe ser muy difícil de acá mantener el puesto en primera. Sí, ¿no? Sí, es muy difícil. Convengamos que, perdóname, yo soy borrágico. No, por favor, está bien. Vos podés hacer lo mismo, Marcelo. No, está bien, por favor. A mí me da la sensación convengamos, ¿cuántos clubes de fútbol hay? ¿Y cuántas categorías de fútbol hay solamente en Argentina? 4, 5. 4 que estaban, la D, la C, la B, la primera B, la A, 6. 5, 4, bueno, 6. ¿Cuántos clubes de fútbol hay en cada una de ellas? 10 por lo menos. Más, 20 por lo menos, en cada categoría. Sí. Ya estamos hablando de 6 por 2, 12. Sí. Estamos hablando de 120, o cuánto más, 120.000, ¿cuánta gente ya hay? Sí. ¿Cuántos jugadores? Sí, puede ser, sí, más de 100.000 jugadores hay. Bien. Sí. Entonces, si tenemos más de 100.000 jugadores y solamente vemos o conocemos a alguno que otro de Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Vélez, como mucho, y me estoy olvidando de algún club, como mucho, que no son todos los clubes que están en primera, ¿cuánto estamos hablando? ¿Del 5%? 5%, de la visión del fútbol en general es del 5%. Sí. Mira, en Racing me decían por teléfono, días pasados, un dirigente me decía: mirá, de 275 chicos, apenas llegan 3 o 4. Claro. ¿200 cuántos? Digamos, tomando, ellos 270 y pico, las ponele. distintas categorías, ¿no? Cuarta, quinta, sexta. Es mucho. Porque ten en cuenta que cada plantel hay como 20, 30, 40 jugadores. O más. Sí, no, entonces, es un montón. Él tomó algunas categorías y así rápidamente me dijo: mirá, llegan 3 o 4.
Es increíble. Entonces, el tema del libro también está orientado también a la frustración, Claro. el sentimiento de fracaso, de Claro. desánimo, de decepción que sufre aquel chico que ya no es más tenido en cuenta y se tiene que ir del club. Me dicen, sí, está bien, pero hay intermediarios que también reubican al chico en otros clubes. ¿Qué pasa cuando el chico está desanimado y no quiere continuar más la carrera futbolística? Y encima no estudió. Claro. Tiene que retomar todo, rever toda su vida y bueno, y ver qué hace, ¿no? Y vos, Marce, ¿cómo empezaste con esta investigación y con el libro y todo esto? Bueno, ¿Qué te llamó la atención? A mí siempre me movió esto porque yo jugué al fútbol. Frustrado. Yo jugué al fútbol, pero la diferencia es que yo trato en el libro de aquellos chicos que los dejan en libertad de acción. En mi caso, yo pasé de club en club. Jugué en Central, jugué en Newell's, jugué en Gimnasia de La Plata, pero no, digamos, dejé el fútbol porque un intermediario, en realidad, bueno, volviendo a los intermediarios, me jugó una mala pasada y dejé el fútbol, pero por motus propia, ¿no? Sí. No. El libro lo que trata es a aquellos jugadores que le dicen, mira, acá no reunís las condiciones que necesitamos, las destrezas, las cualidades que nosotros pretendemos de un jugador de fútbol que aspire a llegar a primera. Sí. Entonces ahí está el tema. Siempre me preocupó todo este tema. ¿Qué pasa con ese sector? Que los clubes dan respuesta a ese sector el 95%, el 98%, como decía Federico. ¿Qué pasa con ese sector? Si no es reubicado. ¿A dónde en otro van? club. Claro, ¿qué hacen? Y más allá, Está mirá, bueno. y más allá de la respuesta, digo, ya agregaría yo, Marce, el respaldo. Porque hay que sostener esa negatividad que se te Sí, avecina, claro, ¿no? claro. Sí. Es todo un tema que, digamos, hay que analizar variantes, alternativas, en donde es un tema muy serio. Sí. Es un Claro, tema es sumamente serio. La frustración es un tema serio en cualquier ámbito Claro, de la vida. claro. Imagínense en cualquier ámbito de la vida que sean chicos y que encima no tengan educación, porque decir, si de esas, estaba sacando los números para ser más precisos con lo que decíamos recién, porque somos medio bestia con los números, yo lo admito, pero estamos hablando de 2.600 y pico de jugadores que están entre todas las categorías dando vueltas, ¿está? Más menos. Ahora bien, todos ellos, o la mayoría, o suponemos, o según el estudio que hizo Marcelo acá con nosotros, la gran mayoría no estudia desde chiquito para acceder a este supuesto sueño, etcétera, etcétera. O sea, que después quedas en el medio del camino sin saber leer o leyendo poco, sin haber tenido primaria, sin haber tenido secundaria, con un sueño totalmente roto, con una formación totalmente quebrada, Claro. con una autoestima por el piso. Sí. Y somos muchos para que eso le pase a un pibe. Es decir, son muchos los pibes que pasan por esto. Y Sí, después, es un montón. después, En ¿qué los te clubes queda? están trabajando mucho sobre la parte cognitiva de los chicos. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que los chicos que estudian van a ser mejores jugadores. ¿Por qué? Porque van a utilizar la cabeza para poder desenvolverse en una jugada, dar bien un pase. No tengas duda. Entonces le atribuyen mucho eso, ¿no? al estudio, digamos. Y vos en el libro fuiste hablando con psicólogos, con sociólogos, fuiste armando un equipo como para investigar todo esto. Psicólogos hay que opinan en el libro y también referentes del fútbol. Ah, ok. Por ejemplo, Pepe Basualdo me decía en un momento de la nota que un chico que fracasa en el fútbol corre el riesgo después de fracasar en otros lados y no animarse. Es decir, no animarse, es decir, cuando quiero postularme para un determinado puesto fuera del fútbol, ¿no? Para lo que sea. Entonces le quedó eso psicológicamente, que me pasó esto en el fútbol y si me vuelve a pasar, se plantea eso, ¿no? Y es inteligente lo que me dice Basualdo, muy inteligente. Pero escúchame, ni siquiera, a ver, hasta me animo a decir, mirá vos, me animo a decir, si te querés levantar una mina, si te querés levantar un tipo, lo que vos quieras, hasta también al medio de esa frustración te quedás. Y eso ya es en tu vida personal, no solamente en tu vida laboral. No solamente en el desarrollo de tu futuro, es en tu vida primordial. De donde tiene que nacer la persona, de donde tiene que nacer el ego bien mantenido, la autoestima bien mantenida.
Es muy difícil y va Basualdo a un punto muy importante. Por eso es importante que los entrenadores, los formadores de las distintas instituciones deportivas vayan preparando y vayan persuadiendo a los dirigidos para que en un futuro, pues mirá que no es seguro, que lo vayan concientizando por si les toca fracasar o les toca dar un paso al costado, ¿no? Escúchame, Marce, y después, más allá de eso, digo, vos en el libro, yo no lo he leído el libro, pero has entrevistado los mismos casos de chicos y esto, has hablado en persona con ellos. Nosotros ahora con la productora estamos por esa vía. Por ese camino de no solamente referentes, sino también que opinen... Protagonistas. Exacto. Los jugadores de inferiores. Ajá. Tal es así que mañana tenemos que hacer un trabajo en Racing y en Independiente. Ajá. Y allí vamos a hablar con chicos de las divisiones inferiores también. Porque nos interesa mucho, porque yo le decía a Rubén fuera de micrófono, no fuera de este estudio. Cuando vos lo consultás, estás en una cámara... o con un grabador, con un celular, estás grabando la nota, te dicen, nosotros nos preocupamos porque el chico estudie, porque el chico desarrolle lo cognitivo, hablamos con los padres, pero resulta que a veces ocurre que en la realidad los entrenadores o los formadores, lo único que les interesa es que el chico juegue muy bien al fútbol, que les sirva y que rinda. Mira, el Mono Navarro Montoya... el negocio es ese, ¿no? Al fin exacto. Y al cabo. A mí no me importa que defienda mal, que esté en primera, pero lea bien en un discurso en la Bombonera o en la cancha de River. Exacto. ¿Me explico? No me interesa eso. El Mono Navarro Montoya me decía en el libro, cuando yo le hice la nota para el libro, que un entrenador, un formador, no debe preparar o formar equipos campeones, sino buenas personas. Claro. Bueno, y en eso hay que apuntar, a eso, digamos, tenemos que estar orientados, ¿no? Es decir, en el sentido de que no solamente estudie, pero también que desde los clubes, desde los formadores, preparen a los chicos para la vida. Claro. Que volvamos a retomar, que retomemos los valores humanos. Por supuesto que sí. La educación, el respeto, el saludo, es decir, la tolerancia, la responsabilidad, el compromiso. ¿Y hubo algo que te haya sorprendido para cuando fuiste investigando, entrevistando, que decía, mira, o datos, o algo que no te esperabas y de repente te encontraste con esa realidad? Yo me encontré con que me sorprendió esta influencia permanente de los padres, inclusive la inclusión de los padres dentro de los entrenamientos, ¿no? Que a veces les piden explicaciones a los técnicos cuando un chico es sacado, digamos, de un partido en un entrenamiento, también le piden explicaciones. ¿Por qué lo sacaste? ¿Cuál fue el motivo? Decime si el chico estaba jugando bien. Es decir, los padres están absorbiendo a los técnicos. Una locura. Incluso, te digo más, en las inferiores lo que pasa... Se pone más de chicos. Yo sigo escuchando que estoy mirando el celular. Ahora les voy a decir por qué estaba mirando el celular. Dale, seguí, perdóname. Que inclusive en los chicos, en los entrenamientos, a veces un padre, por tener, a lo mejor el chico hace del baby fútbol que está en la institución, le plantea y le dice al técnico, mira, vos no sabés nada, si yo hace 8 años que estoy en el club, vos hace 2 años que estás como director técnico de la quinta división. Yo lo vengo siguiendo a mi hijo desde cuánto hace. Entonces, ¿qué me vas a venir a decir? Yo sé cómo trabaja este club. Claro, minimiza la posición del que tiene que estar ahí. Entonces, ¿cómo haces para frenar eso? Me decían en un club, yo contraté a un psicólogo para que se encargue de los padres, porque yo ya no podía atenderlo más. Entonces el psicólogo en un momento determinado se encargaba de atender y responderle las inquietudes a los padres. Estaba mirando el celu y discúlpenme porque me parece muy atinado, porque hay muchas películas, no sé si tanto argentinas, me parece más, o por lo menos que yo haya visto, de producciones extranjeras, en las que vos decías del Mono Navarro Montoya, lo que importa es generar personas, formar personas, y no informar a las personas, formar personas, que es mucho más difícil que mantener a una persona informada. Ese es el punto central. ¿No? Sí. Exacto. Formar personas y no jugadores, porque después eso va a rendir si uno tiene las cualidades. Bueno, lo mismo decía, por ejemplo, en una película de Samuel L. Jackson, que estaba buscando cuál era, porque no quería decirla al pedo, nombrarla y que quede en vano el título, porque me parece muy bueno verla, que es Juegos de Honor. Acá en Argentina se traduce como Juegos de Honor. Él es director técnico de básquet, no sé si la vieron. Es excelente el mensaje que transmite, y me hizo acordar a eso las palabras de Navarro Montoya. Es decir, ojalá pudiese
ojalá no fuera simplemente una película y estuviésemos hablando un poco más de la realidad. ¿Está? Seguro. Ojalá. Pero son películas que te inspiran a querer ver juegos así, jugadores así, directores así. ¿Crees que esto se puede cambiar con el tiempo? Porque a mí me parece que podemos hablar de un montón de cosas, podemos escribir cosas muy buenas y muy dedicadas, hasta podemos ayudar a mucha gente, no tengo duda de eso. Pero a veces la realidad sigue siendo realidad y el texto sigue siendo el texto, la película una película, la radio, bla, 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 bla. ¿Crees que se puede llegar a modificar algo con el tiempo? Yo creo que si continuamos con esto y concientizando y que se tome, digamos, la debida responsabilidad frente a los chicos, creo que tiene que haber un cambio. Sí. Pero el cambio, ¿dónde tiene que estar? En la concientización a los chicos, en la persuasión, de decirle, pero decirle directamente, mirá, no es seguro que llegues a primera. Que los clubes tomen cartas en el asunto, preferentemente los entrenadores, y vuelquen esa información, ¿no? Decir, mirá que esto es así, explicarles. Ahora, hay un club inglés, que no recuerdo exactamente el nombre, que el periodista Barsky lo publicó en su red, creo que te lo envié yo, Rubén. Sí, me lo enviaste. Y ellos formaron un lugar, un espacio de contención para los chicos precisamente que quedan fuera de la institución. Me pareció importantísimo. Es muy importante. Bueno, aparte lo está publicando, si por algo Barsky lo publica, ¿no? Estamos hablando de una persona también que tiene, digamos, palabra autorizada. Claro, palabra autorizada en muchos de estos casos. En materia, y más en materia de saber, de pensar, de estudiar. Bueno, es fundamental que estén, es lo que decíamos al principio de la charla, es decir, que estén acompañados en el post. Y después, como padres, nosotros es muy importante que más allá de que le digamos, mirá, podés llegar o podés no llegar, o sí, vos si luchás vas a llegar, porque está bien el mensaje, si luchás vas a llegar. No podés luchar por nada, no podés entregarte a eso, porque la vida no es eso solamente. Es decir, te va mal, inclusive, estás llegaste, te partís una pierna en dos y ya no podés jugar más. ¿Y qué vas a hacer de tu vida sin saber leer? ¿Y qué vas a hacer sin tener un título? Yo me acuerdo que mi difunto padre, lo entendí muchos años después, con vida, pero muchos años después, se enojaba mucho cuando hace 20, 25 años yo hacía todo esto que estoy haciendo ahora, con esto de los sueños, el pico de adolescencia, o bla, bla, y uno estaba y radio, y medio, y radio, y mamá. Entonces, llegué a entender muchos años después, y sigo haciendo lo mismo, que él no se enojaba porque no quería que yo haga lo que me gustaba, sino que no quería que el golpe sea más fuerte del que podía ser. Seguro, claro. Es decir, por suerte, con los años, estoy hablando de mi caso, que no es un ejemplo, estoy dando esto para que se entienda que todo se puede. Es decir, en mi caso, yo tengo más trabajos que este, y entendí perfectamente, con Rubén, como amigo y como compañero de todo esto, entendimos perfectamente que vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Es decir, una cosa es la vida y otra cosa es por lo que realmente apostás. A veces se da, a veces no se da, pero lo importante es que uno esté en el camino. ¿Está? Es decir, el fútbol, como todo, tiene muchas aristas. Es decir, vos podés ser comentarista de fútbol, relator de fútbol, jugador de fútbol, utilero, preparador físico, director técnico, dirigente. O sea, hay mucho en un mismo club del cual podés estar enamorado, llevar una pasión, que podés ayudar y seguir yendo adelante. Más allá de tener la pelotita atada al pie. Claro. Pero acá el problema me parece son los padres principalmente. Yo coincido. Sí, incluso desde el baby fútbol, Claro. Algunos padres desde el baby fútbol, allí empieza el tema. Claro. Donde hay insultos, donde el árbitro se equivoca siempre. La presión para los chicos. Claro. La presión, llegamos a casa y vamos a jugar la pelotita. Dale, practicá porque te equivocaste acá. Cuando yo jugaba al fútbol, en baby fútbol, había un padre, y me quedó tan grabado, esto lo digo siempre, me quedó tan grabado porque le decía al hijo, pegale en los tobillos. Claro. Al rival, al adversario, pegale en los tobillos. Le decía a su hijo que le pegue en los tobillos al contrario. Exacto. Qué desastre. Entonces me quedó grabado porque actualmente ocurre los insultos, inclusive los insultos al árbitro, entre parcialidades de un bando y otro, un equipo. Y en el medio, chicos chiquitos. Claro, y los chicos perciben, escuchan todo eso y copian. Y después incluso lo trasladan a la cancha, ¿no?
a las infracciones y demás. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Yo no sé si nosotros como seres humanos, y esto lo digo en la vida en general, no solamente como padres, pero digo, yo no sé si somos si somos lo que hacemos o si se predica con el ejemplo, porque hay casos en los que no es así y no es tan tajante. Pero la verdad es que cuando uno es padre y ve que tu hijo o tu hija genera actitudes que vos quizás lo hiciste sin querer, y decís, pará, no, no es retar, porque como padre si hay una cosa de la que estoy seguro es que no es retar, no lo hagas, darme vuelta y hacerlo. Sí. Es que aprenda que yo corrijo mi error y no lo hago para que ella después, en mi caso que es hija, después no lo haga. No es tan sencillo. Lo que pasa es que el ego del ser humano, el crecer del ser humano, las mismas defensas del ser humano que no son justificables, generan esto que vos decís. Dale los tobillos. Lo mejor que podés hacer en la vida es ir y llevártelo por delante, porque si no te comen crudo a vos en la vida. Claro. Parece como que para triunfar o para superar al otro hay que pegarle al otro. Claro, hay que tener actitudes engrandecedoras, pero superadoras. Claro, que superarse no es ser yo te pido disculpas. Exacto. Perdóname, me equivoqué. No, eso no es superador. Exacto. Vos no tenés que pedirle disculpas, andá a pegarle a los tobillos que el otro haga el gol. Claro. Después vemos que cobra el árbitro. Claro. Sí, un desastre, básicamente. Hay algo que no me quiero olvidar, decirles, de aportarles que hay muchas instituciones del fútbol que tienen escuela. Uh-huh. Las instituciones deportivas, como por ejemplo Racing, Independiente, Boca, River, por citar ejemplos, tienen escuela y hacen un mayor control hacia los chicos. No todos, por supuesto, los de un club determinado van a la escuela, ¿no? A esa escuela me refiero, del club. Pero sí igualmente hacen un seguimiento para que no dejen de estudiar. Los clubes que no tienen, Central por ejemplo, Central no tiene escuela propia. Rosario Central, Newell's Old Boys sí tiene escuela propia. Rosario Central, cuando yo voy al club y hago las notas, el coordinador de las divisiones inferiores me dijo, mira, yo te mentiría si te digo que Central hace un control estricto para que el chico no deje la escuela secundaria. Claro. Entonces, el Mono Navarro Montoya, muy inteligentemente también me dice, pero eso no hay problema. ¿Por qué? Porque igual se puede hacer un seguimiento. Se hace un acuerdo con los directivos o los directores de los establecimientos educativos y punto, se controla si deja de estudiar o no. Claro. Entonces, esto es muy importante destacarlo. No es tan difícil, Marcelo. Es decir, antes quizás, hoy, vamos a decirlo así, hoy me parece que es menos difícil con la tecnología que tenemos. Es decir, el seguimiento está a un clic de que el entrenador se comunique con el director de la escuela o con el profesor de la escuela o con el preceptor de esa división. Sí. No es muy difícil. Es una foto y un clic que muestran las notas sacadas. Insisto, esta película de Samuel L. Jackson, Juegos de Honor, él en el medio de la película, lo traigo a colación, insisto, porque me parece que son buenos ejemplos, en el parte de la película, sin espoliarla, en donde él dice, agarra a los alumnos y los saca del plantel oficial porque no fueron o no están aprobados por tales materias en la universidad. Es espectacular. Sí. Bueno, Edgardo Esbriza, un referente en el fútbol, bueno, estuvo por todos lados, estuvo en el mundo, en distintos clubes internacionales también, dirigió varios equipos de acá de la Argentina. Él decía que primero, ¿por qué no nos planteamos que al revés, ¿no? Que el chico estudie y que después se entrene y practique fútbol? Claro. Que se forme, por supuesto, pero si no tiene el título secundario, dice él, no puede practicar fútbol. Es una opinión, ¿no? Si podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, se puede hacer. Sí, es difícil, ¿no? O sea, tampoco podés coartarle, ¿no? La vida, decir el sueño porque no tenga el título. Capaz que es muy bueno y está cortando un Messi, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el tema es cómo lo sabes o cuándo lo vas a saber. Claro. No sé, la verdad es que es muy difícil. Ese planteo es muy difícil. Exacto. Yo quería hablar un poco sobre la productora. Eso iba a sonar. ¿Cómo es? A primera vista. A primera vista. De aquí de Cava. Que la pueden encontrar en las redes como A1 RA Vista. Exacto. Y que yo estuve viendo los capítulos en YouTube, que lo pueden encontrar como La Peor Derrota, así buscando el título. Y está muy bueno, muy bien filmado, tiene entrevistas,
tiene información. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, la verdad que surgió ¿Está aprobado? ¿Lo aprobamos? Lo aprobé, yo lo aprobé. ¿Puede estar en primera? ¿Puede jugar en primera? Puede jugar en primera tranquilamente. un 10. No, realmente por favor, no lo tomen. Fue todo sorpresivo porque, bueno, la productora a cargo de Mariano Jerez y Sabrina Pacot sugirió hacer un audiovisual, ¿no? Claro. Me pareció algo interesante porque, bueno, está todos los temas que hemos desarrollado aquí en esta mesa, ¿no? Ante este micrófono. Y ya estamos dando los primeros pasos, ya tenemos el segundo capítulo y vamos por más, ¿no? La idea es, en una segunda etapa, llegar a producir una serie por capítulos. Bien. Es una segunda etapa, pero muy profesionales, realmente son muy profesionales en todos los detalles, están, o sea, impresionante. Hoy realmente. te viniste desde Rosario justamente, bueno, más allá de en exclusiva para Clusetes, por supuesto, tenemos este peso, pero aprovechaste el día para hacer otras cositas con la productora, justamente ir a los clubes. Y exacto, mañana vamos a mañana Racing Independiente. ¿Y cómo te esperas vos todo eso? ¿Tenés algo previsto? ¿Preferís no pensarlo? No, la idea de mañana, ¿me preguntás? La idea es... ir a la práctica directamente, ir a grabar, ya empezar a hacer cosas. Sí, ya tenemos todo organizado, a las 10:30 de la mañana tenemos una nota con el Chivo Pavoni, un referente de Independiente, incluso jugador de la selección de Uruguay. Bueno, tenemos la nota con él y después vamos a Racing y ahí vamos a hacer... Están las dos ahí juntas. Está el Lagarto Fleita, Juan Ramón Fleita, que jugó muchos años en Racing, incluso famoso por haberle hecho le hizo un gol a Chilaverde chilena, ¿no? Que él siempre dice que, bueno, yo hice muchos goles mejores que eso y siempre se acuerdan de eso. Yo creo, mirá, yo no te miento, pero creo que lo vi en práctica. Antes eran otras cosas, es decir, otros tiempos, en donde uno iba a las canchas, yo siendo de Doc Sud, estaba por ahí por la zona de Avellaneda, y conozco la cancha del Rojo y la cancha de Racing siendo de Boca, pero todos mis compañeros eran amigos de ellos, entonces íbamos a las reservas o al predio, que no era lo que era ahora, y uno jugaba la pelota o presenciaba los entrenamientos de los clubes, de tanto del Rojo como de Racing, me acuerdo haberlo visto ahí practicando fleita. Vos sabés que el Lagarto Fleita me dice algo también interesantísimo. Yo le pregunto en un momento cómo llegó a Primera División, ¿no? Y me dice... Por superarme, lo que hablábamos antes, me superaba todas las prácticas, iba 1 hora antes a entrenar, y además me dice, ¿sabes cuántos jugadores mejores que yo había en Racing? Sin embargo, ¿por qué llegué yo? Por la perseverancia, por la estar constancia, presente, por obedecer, por hacer las cosas bien, el compromiso, ir 1 hora antes de cada entrenamiento, pegarle con la derecha, pegarle con la zurda, es decir... Sí, el mismo Maradona también decía que cuando jugaban cebollitas había un jugador, no me acuerdo ahora el nombre, era mucho mejor que él. Exacto. Pero bueno, después eligió otro camino y él tuvo más suerte y fue a entrenar. Chicos, ¿cuántos jugadores hay que vemos en primera y decís, este es un perro? Y sin embargo decís, ¿por qué? Y porque evidentemente estuvo ahí, laburó, fue perseverante. Y además hay muchos jugadores de ese mismo estilo que hasta han trascendido en la historia del club o de distintos clubes. No me importan los nombres porque estoy dando ejemplos totalmente contrarios a ser buenos jugadores, pero quiero decir, la perseverancia, la constancia, el compromiso, la responsabilidad de ir permanentemente a los entrenamientos, de cumplir a rajatabla lo que le dicen. Claro. Bueno, y después ¿cómo sigue el documental? Una vez filmada esta parte, todo. Claro, vamos a continuar, se va a extender, digamos, a otras instituciones. La idea es esa. Nosotros empezamos por Rosario a filmar. Tanto Mariano Jerez como Sabrina Pacot se instalaron en Rosario 3 días y allí fuimos a Central, a Newell's, a Central Córdoba, también datos interesantes de Central Córdoba. Y bueno, ahora estamos en Buenos Aires y la idea es seguir recorriendo, ¿no? No solamente los clubes de aquí de Buenos Aires, sino también de Córdoba. Bueno, ahí ya hay una propuesta para ir también a Belgrano de Córdoba, así que la idea es avanzar paulatinamente y llegado el momento habrá que ver para cómo hacemos para que esto termine en una serie, ¿no? Marcelo, así que yo los invito también a ustedes a que esto, cuando avance, los invito también a que estén presentes cuando... Yo te voy a aclarar algo. A mí esta charla me encantó. O sea, decir, yo como verán me pongo pasional, me gusta. A mí también me gusta. Cuando los ejemplos hay que darlos y todo eso me encanta. Poder tratar de aportar o expandir la charla. Así que, en principio te agradezco yo el tiempo que nos has brindado acá y la charla que nos has traído.
traído a todo esto, que me parece que es no solamente consecuente para con el fútbol, sino para con la vida misma. Sí, totalmente. Y está muy bueno que cites a aquellos en tu libro que no tuvieron otra oportunidad, o que no tuvieron la oportunidad, o que no llegaron a hacer lo que querían. Claro. Porque hay mucha gente de este tipo. Sí, Entonces, sí. en todo rubro, Sí, así que en principio te agradezco eso. Después contá, ya te por los doy, yo lo obligo, si no, para lo que necesites, vos contá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Las puertas Rubén, están abiertas. Inclusive también a Silvana, Silvanita Espada. Espada, que la verdad que 10 puntos. Me contactó, bueno, me mandó un flyer, excelente, 10 puntos. Y ustedes también acá en la mesa. Lo que necesites a disposición, y te agradecemos mucho el tiempo. Te agradecemos mucho el tiempo. Y más que nada te agradecemos que no hayas comido, porque ahora nos queda a todos nosotros. Ahora no vas a decir que tenés hambre. Tal vez me arrepiento. La viste y te tentó, Marcelo Malvestiti estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. Gracias, Éxitos.